Buenas tardes, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Estamos de vuelta sirviendo al Señor y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un estudio bíblico al cual puse por título El proceso, y tiene que ver con el proceso de perfeccionamiento cristiano. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 3, del versículo 7 hasta el 14, vamos a meditar, pero en primer lugar vamos a hablar brevemente de los primeros versículos de este capítulo, cuando Pablo presenta una queja contra aquellos falsos obreros que querían pervertir a los nuevos cristianos, intentando hacerlos volver a respetar la ley de Moisés. Pablo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Cuando dice mutiladores del cuerpo, habla irónicamente de aquellos que laceraban el prepucio como señal de que eran pueblo de Dios. Esta ceremonia, este rito se conocía como la circuncisión. Se conoce actualmente porque los judíos, algunos todavía la practican. Dice: nosotros somos la circuncisión, los que nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si ellos creen que tienen de qué confiar en la carne, yo más, porque yo soy circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel. Se podía comprobar la descendencia de Pablo, era de la tribu de Benjamín, y para un judío comprobar su descendencia era importantísimo. Él respetaba la ley, era fariseo también, porque respetaba no solo la ley, sino también las tradiciones de los fariseos, que eran tradiciones humanas que ellos mismos habían inventado. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, dice Pablo, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible, era un profesante judío excelente, pero ahora se estaba dirigiendo a los judaizantes como a perros, como a malos obreros, irónicamente como a mutiladores del cuerpo. Los rebaja de esta manera porque Pablo necesitaba ser categórico, necesitaba ser determinante contra esta gente para salvaguardar a los nuevos creyentes, a los que habían aceptado el Evangelio de la gracia por la fe en Jesucristo, que solamente debían creer para que les sea atribuida la justicia y vivir en justicia. No necesitaban respetar ya las tradiciones antiguas. Y dice en el versículo 7, y acá comienza de lleno este estudio bíblico donde se habla de el proceso de perfeccionamiento cristiano, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las anteriores, las que mencionaba Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había conocido a Cristo y para él le había resultado mucho mejor que todo lo que él había practicado hasta ese entonces. Por eso dice: ahora yo ya considero todo esto anterior, lo considero basura, por amor a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo.
¿Qué había pasado con Pablo para que cambiara de una manera tan rotunda de pensar? Pablo había experimentado lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Él había experimentado la conversión, la experimentó cuando iba camino a Damasco y se encontró con el Señor, porque el Señor se le reveló. Dice que un resplandor del cielo lo rodeó a él y a los que estaban con él, y una voz le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra un aguijón o contra una punta, contra una aguja, haciendo mención a la persecución que Pablo estaba haciendo de la iglesia. Y Pablo, asustado, dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, al tener este encuentro con Jesús, Pablo cambió rotundamente de manera de pensar y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora ya no estaba en contra de Jesús. Ahora se somete a Jesús, porque Pablo experimentó ese nuevo nacimiento, y con ese nuevo nacimiento comienza este proceso de crecimiento cristiano. Como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo creo que todos los que estamos en la iglesia hemos nacido de nuevo, hemos tenido un encuentro con Cristo. Aunque pudiera haber alguno que todavía no ha tenido un encuentro genuino con Cristo, no ha experimentado una conversión genuina, sino simplemente un convencimiento intelectual. Yo me inclino a creer que en la iglesia todos hemos experimentado este nuevo nacimiento, este encuentro con Cristo. Y como consecuencia, a partir de allí, comenzamos con nuestro proceso de perfeccionamiento cristiano. Todo en la vida experimenta un proceso. Una persona, en primer lugar, es un embrión en el vientre de una madre, luego se desarrolla durante 9 meses, que es lo normal. A veces nacen antes las criaturas. A los 9 meses nace y se convierte en un bebé, en un lactante. Luego de eso crece y ya es un niño, después es un preadolescente, después un adolescente, después es un joven, hasta que llega a la edad adulta, y luego viene la vejez y después la muerte. Un árbol también, primero es una semilla o un gajo, luego se desarrolla hasta llegar a ser un árbol, si es frutal, un árbol que da fruto. Pero todo en la vida, prácticamente todo, yo no me viene ahora a la mente algo que no tenga que atravesar por un proceso de perfeccionamiento, de crecimiento. Y nosotros los cristianos también debemos experimentar un proceso de perfeccionamiento, que comienza, como decíamos, con la conversión. Dice Pablo: y ahora todas aquellas cosas antiguas las tengo por basura. ¿Usted se imagina que no podríamos estar añorando cosas antiguas? Porque hemos conocido a Cristo, hemos conocido la excelencia de Cristo. Y si tuviésemos añoranza por las cosas antiguas, es porque nuestro corazón aún
no se ha rendido de lleno al Señor. Pero Pablo consideraba todo lo anterior, lo consideraba basura. Él tenía un corazón ahora íntegro para el Señor. ¿Usted se imagina lo que debe haber sido para un judío profesante de aquella época escuchar a Pablo decir que yo ahora todas esas cosas las tengo por basura? ¿Cómo no le va a generar a Pablo esto persecución? Pero ese es otro tema. El tema es que nada de lo antiguo es de extrañar. Hay una alabanza que dice: el brillo de este mundo se opaca ante ti. ¿Qué cosa puede compararse a la excelencia del conocimiento de Cristo? Decíamos que este proceso comienza en la conversión. Hemos nacido de nuevo, ahora tenemos que empezar a crecer. ¿Y cómo experimentó Pablo este proceso? Dice Pablo en el versículo 9, y ser hallado en él quería ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él quería ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Sabe? Debe haber sido difícil para Pablo acostumbrarse a la idea, después de haber vivido tantos años creyendo que todo lo bueno que podía lograr lo lograba en base a su esfuerzo, estar ahora en Cristo y estar totalmente convencido de que toda justicia le había sido atribuida. Y no solo eso, sino que todo aquello que él pudiera lograr en cuanto a perfeccionamiento era por la gracia de Dios que ahora estaba actuando en él. La justicia de Dios es una justicia que en un principio es imputada, atribuida por la fe en el sacrificio de Cristo, pero esa justicia después es alimentada y sostenida también por la gracia de Jesús. Y él debía sacarse por completo de la cabeza que si lograba algo lo lograba por su propio esfuerzo, sino que todo lo bueno que él pudiera lograr era simplemente por la gracia de Cristo Jesús. Y nosotros también, hermanos, no sea cosa que algún día nosotros logremos vencer tal o cual cosa y creamos en el fondo de nuestro corazón que hemos logrado perfeccionarnos por nuestro propio esfuerzo, porque por nuestro propio esfuerzo no podemos hacer absolutamente nada. Si acaso en el fondo del corazón nosotros llegásemos a creer que logramos algo por nuestro propio esfuerzo, es allí cuando dejamos de darle la gloria a Dios y es allí cuando comenzamos a caer de la gracia y ya no creemos en la justicia de Dios, sino en la justicia nuestra propia. Cualquier avance que nosotros tengamos en Cristo es pura y exclusivamente porque la gracia de Dios está obrando en nosotros y debemos darle gracias y gloria a Él. Por eso dice Pablo, y no ser hallado en Él teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto es un paso más en el proceso de perfeccionamiento. Dejar de creer que si logramos algo, lo logramos porque nosotros nos hemos esforzado.
Si nos hemos esforzado, habrá sido en oración, pero si hemos logrado algo, ha sido por gracia de Dios. En el versículo 10 nos dice Pablo que él quería ser hallado de esta manera, confiando en la justicia de Dios, a fin de conocer más a Jesús. Y es normal, es natural que aquel que ha conocido a Jesús quiera conocerle más y más. Y dice, y el poder de su resurrección. Pablo quería conocer el poder de la resurrección de Cristo. ¿Y quién no quiere conocer ese poder? Que no es otro poder que el poder del glorioso Espíritu Santo de Dios. ¿Quién no quiere conocer el poder del Espíritu Santo? Pero no hablemos de él simplemente como un poder. Hablemos de él como una persona que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién no quiere tener comunión con el Espíritu Santo de Dios? Hacer del Espíritu Santo de Dios un compañero para nuestra vida. Hermanos, disculpen la emoción. Yo quiero que el Espíritu Santo sea mi compañero y estar en comunión total con Él. Pero no solo eso, Pablo también quería participar de los padecimientos de Cristo. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo que faltan aflicciones? Sí, hermano, faltan aflicciones, falta sufrir aflicciones por causa de Cristo. ¿Y por qué faltan sufrir aflicciones? Porque Dios lo dijo en el libro de Génesis, cuando maldijo a la serpiente después de maldecirla, le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y la mujer es la iglesia. Y dice, esta te herirá en la cabeza. Y ya lo hirió Jesús a Satanás en la cabeza cuando murió en la cruz, pero todavía nosotros debemos seguir luchando mientras la iglesia esté en esta tierra. La iglesia tiene que completar los sufrimientos de Cristo, por cuanto nosotros somos el cuerpo de Cristo que aún no ha sido arrebatado a los cielos. Y mientras esto sea así, tendremos enemistad con la descendencia de la serpiente, del diablo Satanás. Estamos en una lucha y vamos a estar en esa lucha hasta que seamos arrebatados. Y dice Pablo en el versículo 11, y esto es sorprendente porque dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo veía la muerte no como una desgracia, Pablo veía la muerte como una oportunidad, como un paso más en este proceso hacia el perfeccionamiento, porque sabía que después de atravesar la muerte, solo restaba esperar la resurrección, la cual él también quería experimentar. Fíjense todo lo que conlleva el crecimiento, el perfeccionamiento de un cristiano. Primero nacer de nuevo, después aprender a vivir por gracia, sin confiar
absolutamente nada en nuestra carne, dándole toda la gloria a Él. Después, aceptar los sufrimientos como algo natural, no solamente los sufrimientos por la iglesia, hay sufrimientos que también son consecuencias de nuestros pecados, disciplinas, hay sufrimientos que son pruebas que nos vienen como le vinieron a Job para probarlo. Hay sufrimientos simplemente porque el diablo a veces le pide permiso a Dios para zarandearnos, para probar nuestra fe. En definitiva, tenemos que aprender a aceptar los sufrimientos. Y eso es difícil, hermanos, aprender a aceptar los sufrimientos. Necesitamos que Dios nos ayude en este proceso de crecimiento hasta que podamos aceptar los sufrimientos como parte de nuestra vida cristiana y no estar pidiendo enseguida que quite de nosotros las aflicciones. Todo un tema, todo un tema para aprender, para experimentar, atravesar los sufrimientos con gozo, ver la muerte como una oportunidad más, como un paso más hacia la perfección. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Él seguía adelante para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él fue tomado por Cristo Jesús, como nosotros. Ahora él quería conquistar la corona de vida, la corona de perfeccionamiento. Fíjese que para poder ilustrar esto, acá se hace mención en los comentarios de una carrera antigua que se corría en los lugares donde se practicaban los deportes y los corredores debían correr algo menos de 200 metros, a veces varias idas y vueltas, para alcanzar una corona de laureles. Pero nosotros corremos para alcanzar la corona de vida. Dice una fábula, que es la fábula de la liebre y la tortuga, que usted quizás la escuchó alguna vez, que se pusieron a competir una liebre y una tortuga en una carrera. Tenían que correr cierta cantidad de metros. Y la liebre largó a su velocidad, pero mirando a la tortuga que iba tan despacito, dijo, me voy a dormir una siesta, total, hasta que esta tortuga llegue al final, me alcanza el tiempo para dormir y luego despertarme y terminar de correr. Y se echó a dormir la liebre, pero resulta que cuando se despertó, la tortuga, que no había descansado, que había perseverado, había llegado al final y había ganado la carrera. El problema de la liebre fue que la liebre se echó a dormir, dejó de avanzar, dejó de, si lo vamos a comparar con nosotros, dejó de crecer, se estancó. No podemos estancarnos en este camino de perfeccionamiento cristiano. Dice Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, Pablo le aconseja a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Así como Cristo te llamó, ahora te toca a vos correr hasta el final, pelear la buena batalla para alcanzar la vida eterna, la corona que Dios le ha prometido a todos los que le aman. Y ya terminando, voy a leer los versículos 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome adelante, a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, preste atención. Acá tenemos algo, una bisagra tenemos acá. Este versículo es una bisagra, que puede ser que nosotros continuemos nuestra carrera hacia el fin o que nos estanquemos y nos quedemos ahí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y acá viene la actitud correcta, la que tenemos que tener todos, como la que tenía Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Usted se imagina, hermano, a un corredor corriendo una carrera con la cabeza dada vuelta mirando para atrás? Se mata solo. No puede un corredor correr de esta manera, mirando para atrás. ¿Y sabe cuánta gente en la iglesia mira para atrás en medio de la carrera? ¿Y qué es esto de mirar para atrás? Hay gente que no puede olvidar viejas frustraciones, resentimientos, culpas antiguas, temores, rencores, pecados que no se pueden vencer y sin embargo siempre está patinando uno en ese mismo charco y siempre mirando para atrás en lugar de mirar para adelante. Estas son cosas que hay que vencer. No podemos estar mirando el pasado si queremos avanzar, porque si miramos el pasado una y otra vez, las ofensas que nos han hecho, las cosas que hemos sufrido, las frustraciones que hemos tenido, los temores que hemos sufrido, y estamos siempre pensando en eso, nos olvidamos de mirar hacia adelante, de correr hacia adelante. Debemos vencer estas cosas. Debemos dejar de mirar para atrás. ¿Saben que dice que la depresión es el exceso de pasado? Y a veces hay en la iglesia personas deprimidas porque han meditado tanto en el pasado, en las cosas pasadas, que ya les resulta imposible dejarlas de lado. ¿Sabe? Cuando uno no puede lograr algo, por más que ore, por más que se esfuerce, no lo puede lograr. Siempre debe creer que Dios es poderoso para hacer que olvidemos el pasado. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, del pecado que anda dando vueltas y que nos tienta permanentemente y como que nos ponemos a jugar a veces con los pecados. No cedamos a eso. Dejemos de lado todo pecado que nos asedie. Dejemos de lado todo peso que tengamos, toda carga, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Él llegó al final, hermanos. Pablo llegó al final. Que Dios nos ayude a nosotros también a llegar al final y a heredar esa corona. Dios lo bendiga, hermano. Y disculpe, pero hoy ando un poco emocional. Espero que para el próximo estudio esté un poco más sereno. Dios los bendiga.